Sean todos muy bienvenidos a una transmisión más del Instituto Vida para Todos. Tema general: quien tiene oídos, oiga. Filadelfia, conserva lo que tiene, para que nadie tome tu corona. Mensaje número 4. La importancia de la restauración de la casa de Dios en Jerusalén. Lectura de la Biblia, Deuteronomio 12, del 4 al 14, Esdras, capítulo 1, versículo del 1 al 3. Antes de comenzar el mensaje en sí, yo no podría comenzar sin mencionar que estamos, primeramente, para quienes nos acompañan, nosotros estamos en el segundo día de la conferencia en Ribeirão Preto, en el estado de San Pablo. Y también no podía dejar de decir que el Señor nos ha dado realmente un nuevo comienzo para todas las iglesias del estado de San Pablo. En lo referente al encargo de la obra, los inversores del reino que dan el soporte financiero para que la obra avance, no solo en este continente, sino también en otros continentes, alcanzando hoy hasta el continente asiático. Y en marzo nosotros tendremos que mandar a varios de nuestros misioneros, tanto para Asia, África y varias otras regiones. Gracias a Dios, nosotros tenemos hoy hermanos que son inversores del reino, y el estado de San Pablo, las iglesias del estado de San Pablo han sido un modelo en esto. Nosotros tenemos hoy 560 cuotas de los que participan de los inversores del reino, y yo creo que aún podemos dar más. Yo creo que hay varias regiones, varias iglesias que aún no tuvieron esta percepción. Yo creo que el Señor va a aumentar este número de cuotas, y el punto positivo es que desde que comenzamos ya hace varios meses, aún no hay desistencia, prácticamente es cero. Todos los hermanos que participan tienen encargo, tienen visión de la obra, y nosotros tenemos en este periodo de 6 meses, nosotros hemos invertido no solo en la estancia, desde el espacio Pan de Vida hasta el aire acondicionado del auditorio, y nosotros compramos una propiedad para el CEPEP en Jundiaí, el CEPEP en San Pablo, y nosotros invertimos el pozo artesiano, e invertimos en un tratamiento de cloacas. También en la casa principal también invertimos, en la casa del coordinador, y hoy estamos invirtiendo en la cocina, y vamos a construir aún un pequeño auditorio para que más iglesias del estado de San Pablo puedan ir un fin de semana allí, viviendo esta vida de iglesia en resurrección, en el ritmo del cielo. Y nosotros hemos invertido más de 2 millones de reales en este poco periodo de 6 meses. Hasta es increíble para nosotros, pero el Señor hizo surgir esta cantidad de dinero, y aún es la región que está responsable también para África del Sur, para Mozambique, y en verdad cuidando de toda la ida a África, a Europa también, y hoy nosotros estamos abrazando también la obra en Asia. Entonces yo quiero decirles a ustedes, hermanos, yo estoy muy contento que el Señor haya hecho esta fusión del A8A, 8B. Era una división hecha por los hombres. Yo quería que la región fuese una sola. De las iglesias en San Pablo hubo mucha resistencia, pero el Señor quitó todos los bloqueos, y hoy, hermanos, nosotros seguimos juntos en unidad, en unanimidad, y esto trajo mucha bendición del Señor. Y yo quiero decirles a ustedes, vamos a continuar así, y ahora vamos más allá de cuidar al exterior, vamos a cuidar internamente en el estado de San Pablo. Yo ya le dije a los hermanos, vamos a revitalizar todas las iglesias pequeñas
de pequeño número, hace mucho tiempo, 15, 20 personas, vamos a ayudarlos. Tenemos las herramientas, casa de adolescentes, tenemos los capitanes, tenemos los intendentes. Vamos a ir ayudando a estas pequeñas iglesias a levantarse también, tener sus propios adolescentes, sus propios capitanes, y así nosotros vamos a revitalizando todo el estado de San Pablo. Y también el estado de San Pablo tiene algunas ciudades polo que tienen poca expresión de la iglesia, así como Sorocaba, Araçatuba, San José do Rio Preto. ¿Qué más? Bauru, la región de Bauru. Entonces nosotros necesitamos tomar estas ciudades polo con testimonio fuerte, y cada iglesia cuida de sus iglesias vecinas, donde no hay aún iglesia o tiene pequeña expresión de la iglesia. Vamos a llenar, hermanos, a través del Evangelio del Reino, llenar de árboles de la iglesia plantadas en todo este estado de San Pablo. Y yo quiero, a través de las iglesias en el estado de San Pablo, animar a todas las iglesias de toda la tierra. Por eso, hermanos, vamos a trabajar con ahínco. Y también este fin de semana es el último fin de semana para la inscripción en las conferencias. Esta inscripción se extendió por su proximidad al término de la conferencia Tropas y Capitanes, y nosotros extendemos una semana más. Es una oportunidad especialmente para las iglesias del estado de San Pablo. Vamos a aumentar nuestras inscripciones. Son iglesias beneficiadas, privilegiadas por la proximidad de la estancia. El estado de San Pablo, donde está el centro de conferencia en Sumaré. El estado de San Pablo tiene el PAC en San Pablo. El estado de San Pablo tiene el CEPEP en San Pablo, que es un CEPEP modelo. Y el CEPEP en Lorena fue un CEPEP modelo. Hoy nosotros tenemos, hermanos, un número de iglesia con mucha expresión. Y tenemos, gracias al Señor, estos inversores del reino como modelo. Hermanos, nosotros tenemos todo para que el Señor prospere aún más en este estado. Entonces, con relación a las conferencias, yo quería animar, porque los hermanos de San Pablo, del estado de San Pablo, ustedes saben que otras regiones, norte, nordeste, el sur, y otros países y otros continentes, así que terminan una conferencia internacional, ellos ya están preocupados en cómo reservar pasajes aéreos para venir aquí. Ya reservan un dinero para la próxima conferencia, y las iglesias en el estado de San Pablo no se preocupan con eso, porque están próximos, ¿no es así? Como máximo nosotros gastamos un poco más de gasolina para llegar a la estancia. Por tanto, no está en nuestra cultura reservar este periodo, reservar dinero, guardar dinero, y a veces iglesias y hermanos de las iglesias próximas a Sumaré, próximas a la estancia, llegan al momento de la inscripción. Ay, hermano, necesito ayuda para la inscripción, porque no tienen esta cultura. Entonces, hermanos, nosotros necesitamos llevar en consideración, hacer caso de que la conferencia es importante para nosotros. Hace parte de nuestra agenda crucial. Así como otras regiones ya reservan pasajes, se preocupan con pasajes, ellos gastan solo de pasaje. Muchas regiones, 3,000 reales, 5,000 reales o aún más cuando vienen de Asia. Nosotros aquí no gastamos esto. Entonces, nosotros gastamos tiempo. Yo quería cambiar un poco nuestra cultura de las iglesias en el estado de San Pablo, especialmente las iglesias próximas a la estancia. Y esta cultura, hermanos, de una iglesia próxima a la estancia, no preocuparse con la inscripción. Cuando hay reunión, yo voy de automóvil a la reunión y vuelvo a mi casa. Y llega un momento que estoy con pereza, no voy a asistirlo por la televisión. Esto no es bueno. Usted ir a una reunión de la conferencia y volver a su casa pierde todo el ambiente. Es importante que ustedes queden
reserve por lo menos 3 días. Señor, yo quiero quedarme 3 días con los hermanos allí, hermanos. Nosotros promovemos el encargo, tenemos reuniones, varias reuniones pequeñas para trabajar juntos. Usted pierde este ambiente. Toma su automóvil, participa de la reunión y vuelve a su casa. Usted no toma todo el ambiente. Hermanos, ¿vamos a cambiar esta cultura? Tal es así que yo estoy preocupado. Yo ya hablé con Jonas y con los hermanos que están en la estancia. Yo tengo un sueño al frente de aquella área del tanque de agua, construir un área cubierta grande, por lo menos 1000 metros cuadrados, un área cubierta para un lugar climatizado, para lugar de los hermanos tener comunión. Estas iglesias que están cerca, aunque no tengan alojamiento, tengan donde estar, tener comunión, y tiene un lugar para tomar una siesta. Esto va a facilitar mucho, hermanos. Esto sea más para el futuro, pero es algo que está en nuestro corazón. Solo para que los hermanos sepan, vamos a hacer que estos días realmente sean festivos, estos días importantes para nosotros. No haga más esto. Toma su automóvil, va a la reunión y vuelve a su casa. No, si va a su casa no vuelve más. Usted pierde todo el ambiente. Entonces vamos a cambiar esta cultura. Las iglesias del estado en San Pablo vamos a tener que tener la inscripción con un peso. Y no pierda este fin de semana, la inscripción. Muy bien. Con relación a lo que hablamos ayer, hace parte en verdad del encargo de Filadelfia. El Señor está tan fuerte a través de 120 inexpresivos galileos incultos e iletrados, y el poder del Espíritu se apoderó de Jerusalén. La palabra salía poderosamente a través de los apóstoles, y la enseñanza de los apóstoles se tornó una fuerza motriz, un motor para engendrar todo el movimiento y todo el avance de la obra de Dios allí en Jerusalén. Y las señales, los milagros y prodigios eran hechos por los apóstoles. No que ellos tenían este poder. Los apóstoles no tienen este poder. Ellos son seres humanos. Pero el poder está en el Espíritu. Y lo que mueve a la iglesia es la palabra que trae al Espíritu. Es por eso que Pablo habla. Nosotros vimos ayer Gálatas 3. Quiero saber esto de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por la práctica de la ley o por el oír con fe? Quiere decir, ¿por qué ellos tenían poder? ¿Por qué los milagros sucedían en aquellos primeros días y la iglesia avanzaba poderosamente? Es por causa del oír de la fe que trae el Espíritu. ¿Y quién consigue al Espíritu a través del oír por la fe? Es el Señor. Este mismo Señor que concede el Espíritu opera milagros en la iglesia. Esto está en Gálatas 3. Este es el versículo 5. Entonces, hermanos, gracias al Señor por este comienzo maravilloso. Es un modelo para todos nosotros. No es hombre que tiene este poder. Son solamente 120 galileos que comenzaron allí. Pero cuando entra la palabra del Señor, en otra palabra, entra la presencia de Dios, entra el actuar del Espíritu, todo cambia. El poder del Espíritu es tan grande, hermanos, que en el primer momento ya nosotros tuvimos 3,000 personas salvas. Después, en la segunda oportunidad, el número alcanzó a 5,000 personas. Por eso, hermanos, es algo poderoso lo que sucedió allí. Pero infelizmente, no es el tema hoy de hablar mucho de esto, pero infelizmente, ahí surgió un grupo de personas en Jerusalén que decían
que eran de la circuncisión decían que nosotros no podemos perder nuestra tradición. Es tan importante la ley de Moisés, las tradiciones, las costumbres de Moisés y la circuncisión. Nosotros no podemos dejar de practicar esto. Entonces, esto trajo una segunda etapa. Esta segunda etapa de la historia de la iglesia en Jerusalén ya es totalmente diferente a la primera etapa, que estaba el Espíritu operando con prodigios y poder. Y nosotros perdimos la fuerza, se perdió el vigor en la vida de la iglesia. Aunque decenas de millares en Hechos 21 se habían convertido, pero todos eran celosos de la ley. Y cuando usted va a practicar la ley, usted no depende más del Espíritu. El Espíritu no tiene más libertad de actuar, operar milagros. Y se queda solamente un trabajo de un grupo religioso numeroso. Solo esto. Y el Espíritu se detuvo. Y el Señor usó a Pablo y avanzó en la tierra de los gentiles, en las naciones. Llegó a la parte de Galacia, Cilicia, Asia Menor, Bitinia, y alcanzó a Macedonia, Acaya, y más tarde, en el tercer viaje de Pablo, Pablo fue a Roma. El evangelio alcanzó a Roma, fue al mundo occidental. Pero hermanos, este espíritu que actuó tan fuerte también sufrió la oposición de estos que eran de la circuncisión en Jerusalén. Y fue dado el primer tiro certero de Satanás y acertó a la palabra profética. Y las iglesias ya no tenían más el aprecio por la palabra. En Jerusalén ya no había más espacio para el apóstol Pedro que el de la palabra, ministre la palabra profética. Y poco a poco, Pablo también fue perseguido en este sentido. Cuando llega el año 67 después de Cristo, todos los de Asia lo habían abandonado. Y cuando llega el tiempo de Juan, en el año 90, él intentó restaurar el vigor del comienzo de la iglesia también. Las personas, los líderes de la iglesia, estaban más preocupados en cada uno, ganar su espacio, buscar primacía, número de seguidores, su espacio en la esfera de la iglesia. Hermanos, allí comenzó la degradación. En el siglo II comenzó el clericalismo, la jerarquía entró en la iglesia, ahí entra la ambición humana, la búsqueda por privilegios. Infelizmente la degradación tomó a la iglesia. Por eso, hermanos, nosotros hablamos ayer, nosotros no podemos también caer en el mismo engaño. Nosotros tenemos que saber cómo Dios creó todo, cómo Dios creó el universo. Hablamos ayer, Hebreos capítulo 11, versículo 3. ¿Cómo Dios creó el universo? Con su palabra. Dios es tan poderoso, este universo tan complicado, tan complejo, tan inmenso, tantos detalles. Dios lo creó con la palabra. ¿Y quién es usted para creer que puede hacer la obra de Dios? Hermanos, nosotros no conseguimos hacer nada. Y Dios sustenta este universo con la palabra de su poder. Y Dios con una sola palabra trae a la existencia las cosas que no existen. Las cosas visibles vinieron por medio de las cosas invisibles, las cosas espirituales, con una sola palabra. ¿Quién somos nosotros, hermanos? Por eso Dios continúa trabajando a través de su palabra. Y nosotros tenemos que creer en esto, hermanos. Es la palabra que trae el poder para crear, para hacer la obra de Dios. Gracias a Dios. Acortando la historia, finalmente llegó nuestra generación. Nuestra generación ayer advertía, no caiga más en métodos. El Señor nos dio herramientas. El Señor nos dio los adolescentes que renovaron nuestro aprecio por la palabra. Con la simplicidad que ellos tienen, nos hizo recordar de nuestra simplicidad cuando nosotros nos convertimos. Cuando nosotros nos convertimos, ¿comenzamos por el Espíritu o no comenzamos por el Espíritu? Éramos simples, es verdad,
pero con el tiempo nosotros creemos que ya tengo años de vida de iglesia, ya tengo madurez, ya tengo un conocimiento bíblico, ya hacer las cosas. Infelizmente, es así que el hombre entra en la vejez y el espíritu deja de operar. Entonces, gracias a Dios, hermanos, a través de este movimiento que el Señor levantó, de esta energía de la vida a través de los adolescentes, los jóvenes y los intendentes que están entrando, esto es para recordarnos. Ni siquiera esto puede caer en metodologías. Nosotros tenemos que saber de dónde viene nuestra energía. La energía de la vida, hermanos, aún viene de la vida. ¿Y la vida está dónde? Está en la palabra. La palabra Dios siempre nos da fielmente, pero nos cabe a nosotros tener un corazón humilde, un espíritu afligido, un espíritu contrito, arrepentido para recibir la palabra adecuadamente. De ahí viene la palabra oír con fe. No es oír de cualquier manera, oír arrogantemente, no, oír humildemente. Y conociendo que esta palabra trae el Espíritu y este Espíritu opera milagros. Entonces, hermanos, desde el primer día que nosotros nos convertimos, Juan 3, nosotros nacimos entonces del Espíritu. Aquel que es nacido del Espíritu es Espíritu. No se olvide que usted, después de haber nacido del Espíritu, usted es Espíritu. Y quien es Espíritu tiene que andar siguiendo al Espíritu. ¿Y cómo el Espíritu anda? No en su lógica, no por su conocimiento. El Espíritu es como el viento, sopla donde Él quiere. Usted oye su voz, pero usted no sabe de dónde viene ni siquiera dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. En otras palabras, hoy en el Nuevo Testamento el camino correcto, hermanos, es seguir al Espíritu, andar en el Espíritu. ¿Cuáles son los próximos pasos? No sé. El Espíritu es quien sabe. Yo dije ayer para ustedes, hasta yo subí a hablar ayer, no sabía exactamente qué hablar. Nosotros tenemos que aprender a seguir al Espíritu, ¿está bien? Entonces, nunca confíe en los métodos. Nunca confíe, ahora yo ya sé, vamos a hacer gritos de guerra, vamos a hacer inmersión, vamos a llamar a un grupo de adolescentes, vamos a agitar aquí. No, no es esto, no. El Espíritu hace la diferencia. Si no está el Espíritu, hermanos, teniendo métodos, sin el Espíritu nada sucede. Por eso necesitamos siempre volver al Espíritu, dejar que el Espíritu tenga libertad, porque el Espíritu es quien opera milagros entre nosotros. Muy bien. Vamos a entrar en el mensaje, si no, no va a dar el tiempo para que yo lo termine. Entonces, primeramente, déjenme hablar un poco, porque nosotros estamos tratando de las 7 cartas a las 7 iglesias, y vamos a la iglesia en Filadelfia. Pero hace tanto tiempo que nosotros no volvemos allí. Voy a hacer un resumen rápido. Vamos a ver Apocalipsis. Capítulo 1 de Apocalipsis, versículo 11. El versículo 10. El Señor dice así. Juan dice así. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalos a las 7 iglesias que están en Asia: Éfeso, Esmirna, Pérgamos, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Son 7 iglesias existentes en la época de Juan. Allí en Asia Menor. Eran 7 iglesias y todas las cartas describen exactamente la situación, la condición de cada iglesia. Sin embargo, el libro de Apocalipsis es un libro profético. Y por tratarse de un libro profético, hasta estas cartas dirigidas a las 7 iglesias de Asia Menor tienen un contenido profético. Entonces, estas 7 iglesias, las cartas a las 7 iglesias terminan describiendo toda la historia de la iglesia, desde su nacimiento hasta la venida del Señor, hasta el final de esta era. Entonces, vamos a ver la iglesia en Éfeso.
Bien rápido, ¿está bien? La iglesia en Éfeso representa a la iglesia del primer siglo, el siglo primero. La iglesia, como yo dije, con el poder del Espíritu Santo en el día de Pentecostés, creció poderosamente, perseverando en la enseñanza de los apóstoles, bajo el liderazgo de Pedro, hasta el día en que Pedro fue desechado por los que no querían abandonar la práctica de la ley, los cuales profirieron. Por otro lado, Dios levantó a Pablo para predicar el evangelio a los gentiles, levantando iglesias en el mundo gentil, desde Asiria, donde estaba Antioquía, Cilicia, Galacia, Asia Menor, Macedonia, Acaya y hasta Roma. Las iglesias crecían poderosamente por el ministerio de Pablo, siguiendo su palabra apostólica, hasta el día en que todos los de Asia lo abandonaron, en el año que Pablo fue martirizado. El apóstol Juan fue levantado por Dios alrededor del año 90. Esta pequeña historia que yo relaté al comienzo del mensaje para escribir su evangelio, sus epístolas y el libro de Apocalipsis para intentar hacer que la iglesia vuelva y dé valor a la enseñanza de los apóstoles. Era, sin embargo, el ambiente entre los líderes de la iglesia en el primer siglo ya era el de lucha por la primacía. Todos luchaban por su espacio en la obra del Señor. Como el ejemplo de Diótrefes. Sin la enseñanza de los apóstoles, la iglesia quedó sin la dirección de Dios dada por medio de su palabra, y la iglesia quedó a la deriva, sin dirección, sin la antorcha que brilla adelante. La iglesia entró en este proceso. Y la iglesia en Esmirna representa a la iglesia del final del primer siglo hasta la primer parte del siglo IV, marcada por las grandes persecuciones por parte del Imperio Romano. Era una iglesia sufridora con relación a la condición de la iglesia, no habiendo ningún apóstol levantado por Dios para dar continuidad a la palabra profética. Optaron por el gobierno de los obispos o episcopado, que nada más es que un gobierno humano. Elevaron a los obispos a una categoría superior a los presbíteros, que en la Biblia un obispo significa un supervisor, indicando la función de un presbítero. Con eso fue introducido en la iglesia la jerarquía, que sutilmente surgió la lucha por posiciones, por el poder y por los privilegios. Esto fue el comienzo de la degradación, con el fortalecimiento de autoridades de los obispos o de episcopados. Ellos comenzaron a asumir el papel del apostolado. Los obispos pasaron a asumir el papel de los apóstoles. Sin la palabra profética de los apóstoles, teniendo amor por la posición, por el encargo y las riquezas, esto se instaló en la iglesia. Esta es la iglesia en Esmirna en la historia. Hermanos, ustedes pueden percibir que cuando no tenemos más la palabra de los apóstoles, la iglesia necesita tener dirección. ¿Ahí qué hicieron ellos? Ellos se juntaron. Vamos a juntar los líderes de las iglesias. ¿Y los líderes quién eran? En la enseñanza de Pablo y en la enseñanza de Pedro, los líderes de las iglesias eran los presbíteros. Pero si junta a todos los presbíteros, es muy difícil gobernar las iglesias juntando a todos los presbíteros. Vamos a hacer lo siguiente.
a elegir un obispo en cada iglesia. No necesita venir todos los presbíteros, solo venga uno, se levanta un obispo, solo que este obispo se tornó el jefe de los presbíteros. Y no es bíblico esto, porque obispo es episcopo en griego, significa supervisor. Presbítero significa una persona más madura en la iglesia, un anciano, y episcopo es su función. La función de un presbítero es de supervisar a la iglesia. Entonces ellos tornaron a los obispos superiores a los presbíteros, creando entonces una jerarquía en la iglesia. Cuando surge la jerarquía en la iglesia, hermanos, ¿cuál es el efecto? ¿Cuál es el resultado? ¿Qué usted cree? Comienzan las disputas, ¿no es así? ¿Por qué él y no yo? Yo también quiero. Y yo que soy de una ciudad pequeña, sin expresión, y el obispo de una iglesia pequeña, sin expresión, del interior de San Pablo, no tiene un papel muy importante. Entonces voy a mudarme a una ciudad grande. Yo voy a conquistar el espacio allí. Yo voy a buscar ser un obispo de una ciudad grande. Ahí yo voy a tener más voz. Hermanos, así comienzan estas disputas. Y en vez de dar atención a la dirección que el Espíritu da, el Espíritu ya no da más dirección. Esto es semejante a Mateos 23. A mí me gusta mucho este versículo porque esto retrata muy bien el gobierno humano que el hombre mismo levanta cuando no tiene la palabra de los apóstoles. Mateos 23, vamos a ver. Esto es en la época de Jesús. Jesús entonces habló a las multitudes y a sus discípulos, capítulo 23, versículo 2. En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. A falta de un profeta, a falta de un apóstol, a falta de un enviado de Dios para dar dirección al pueblo, para hablar al pueblo, se sustituye en esta cátedra a los escribas y los fariseos. ¿Quiénes son los escribas y los fariseos? Son los maestros máximos, maestros. No tiene la función de obtener revelación de Dios para dar dirección a la iglesia. Entonces, no hay más dirección. ¿Quién es que da dirección? Son los maestros. No tiene más la dirección viniendo de parte de Dios. Entonces, el hombre termina con su buena intención dando la dirección a la iglesia. Esto es lo que sucedió al comienzo del siglo II. Ahí está la razón, el motivo de toda la degradación. Ahí va a la iglesia en Pérgamo. La iglesia en Pérgamo representa a la iglesia a partir de la mitad del siglo IV, comenzando con cuando el emperador Constantino el Grande, César del Imperio Romano, aceptó al cristianismo y concedió a la iglesia el favor imperial hasta la mitad del siglo VI. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? El mayor imperio del mundo adopta a la religión cristiana. Y no solo la adopta, él da a través de un decreto el favor imperial. En otras palabras, quien entra a esta religión cristiana, usted va a obtener favores, recibir dinero, recibir favores y quién sabe, hasta cargos. Entonces, los líderes de la iglesia se tornaron también, recibieron favores también en el área política y económica. Muchos de ellos comenzaron a ser de liderazgo, auxiliando al emperador a gobernar. Y usted imagina, la disputa por la posición se tornó aún más férrea, porque los poderes que van más allá de la iglesia son poder estatal, es un estado, es el mayor estado sobre la faz de la tierra.
Y la iglesia creció de una manera gigantesca. Una iglesia de un día al otro se tornó un gran árbol. Esto está en Mateos 13, ¿no es así? Mateos 13, vamos a ver un poco. Señor Jesús. Mateos 13, Jesús también hablando de las 7 parábolas que tienen todo que ver con las 7 iglesias de Apocalipsis. Mateos 13, versículo 33. Perdón. Versículo 31. Otra parábola le refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nido en sus ramas. Hermanos, la mostaza que nosotros conocemos es una hortaliza, es una verdura, solo que esta semilla es la menor de las semillas, pero de repente, en vez de tornarse una hortaliza, se torna un árbol tan grande que las aves vienen a anidar. Estas aves no son cosas positivas, porque en el capítulo 13 también de Mateos, la parábola del sembrador, las aves se refieren al maligno, que viene a arrebatar la semilla sembrada. Entonces, se anidan las aves que son el maligno. Así la iglesia perdió totalmente su naturaleza santa y se tornó una iglesia mundana del tiempo de la iglesia en Pérgamo, ¿verdad? Y ahí viene ¿qué? Viene la iglesia en Tiatira. La iglesia en Tiatira representa a la iglesia a partir de la mitad del siglo VI. Yo no terminé de leer aún en la iglesia en Pérgamo. Va hasta la mitad del siglo VI cuando fue establecido el sistema papal. La jerarquía fue tan grande, no bastaba tener obispos. De entre tantos obispos que surgieron, nosotros necesitamos. Ellos tuvieron que levantar arzobispos y de arzobispo tuvieron que crear un escalón más, los cardenales, y después de los cardenales los papas, que después se tornó un solo papa. Entonces el sistema papal ya había sido establecido y resultado en un crecimiento anormal, haciendo que la iglesia pierda totalmente su naturaleza santa y celestial, tornándose una iglesia mundana. Y la iglesia en Tiatira representa a la iglesia a partir de la mitad del siglo VI y durará hasta el fin de esta era. La condición de la iglesia era tan deplorable, pues la palabra de Dios, que debería tener el papel de gobernar a la iglesia, fue sustituida por la enseñanza de Jezabel. Aquí está en Apocalipsis 2, versículo 20. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esta mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. En lugar de la palabra de Dios, introdujeron la enseñanza de Jezabel, distorsionando totalmente la palabra de Dios. No vamos a entrar en pormenores. La iglesia llegó al fondo del pozo sin mencionar, hermanos, cosas horribles que sucedieron en este tiempo, como la venta de indulgencias para recaudar dinero para la iglesia y como predicar penitencias, bautismos de niños y así en adelante. Muchas cosas horribles comenzaron a suceder. Esto también está escrito en Mateos 13.
en la siguiente parábola, versículo 33, 13:33, que nos dice qué cosa. Otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Hermanos, ¿qué es esta levadura y quién es esta mujer? Esta mujer es Jezabel. ¿Y qué es esta levadura? ¿Quién sabe qué es esta levadura? En 1 Corintios 5 nosotros podemos tener un poco de luz con relación a la levadura. 1 Corintios 5, Pablo habla en el versículo 6. Señor Jesús, ¿cómo él dice? No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificado por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Entonces la iglesia celebra una fiesta de panes ácimos. Nosotros vivimos sin levadura. Y esta levadura también en Mateos 16 aclara un poco más. Mateos 16, versículo 6, que nos dice así: y Jesús dijo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y saduceos. Ellos pensaban dentro de sí: yo creo que él está diciendo que nos olvidamos de traer el pan. El Señor dijo: ¿qué cosa? Versículo 11. ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina o de la enseñanza de los fariseos y de los saduceos. Hermanos, esta levadura que la mujer introdujo en la iglesia en Tiatira era una enseñanza, era la enseñanza de Jezabel, muy distorsionada. La palabra del Señor llevó a la iglesia al fondo del pozo. Ahí viene la iglesia en Sardis. La iglesia en Sardis representa a la iglesia protestante desde la Reforma en la mitad del siglo XVI hasta el final de nuestra era. Con la fabricación del papel y la invención de la imprenta, la Biblia se hizo accesible al público en general, saliendo de la era de la oscuridad espiritual por la ausencia de la palabra de Dios. La verdad sobre la justificación por la fe libertó a muchos de la ceguera impuesta por la iglesia en Roma. Aunque la reforma haya sido un paso importantísimo en el proceso de restaurar a la iglesia, pero no fue muy lejos aparte de eso, y continuó cargando la doctrina de los nicolaitas. Esto quiere decir el sistema clerical que hasta hoy es practicado, y también la doctrina de Balaal, que es servir a Dios por ganancia, por salario, y quien sirve por salario termina haciendo la voluntad de quien paga el salario. Entonces, la reforma terminó produciendo muchas denominaciones, muchas así llamadas iglesias, muchos grupos formados, grupos que defienden una determinada verdad, o grupos que defienden una determinada práctica, o grupos que levantan un grupo en homenaje a un siervo de Dios en el pasado. Entonces, así se multiplicaron las denominaciones en el tiempo de la iglesia en Sardis. Y ahora, la iglesia en Filadelfia. Llegamos en lo que nos interesa.
La iglesia en Filadelfia es la iglesia del amor fraternal. Es la iglesia que atiende a lo que Dios quiere y necesita para realizar su voluntad. El proceso de la restauración de esta iglesia comenzó en la primera mitad del siglo XIX y aún está siendo consolidada en los días actuales, y deberá ser la responsable en cerrar esta era y traer a nuestro Señor de regreso para tomar posesión de la tierra. Voy a detallar un poco más, pero ahora vamos a la iglesia en la Odisea. La iglesia en la Odisea, la iglesia que acompaña el proceso de la restauración de la iglesia en Filadelfia. Fue ayer, anteayer, viernes a la noche, nosotros fuimos a comer allí en aquel restaurante. Yo le pregunté a los hermanos que estaban en la mesa, para ustedes, ¿qué ustedes consideran que es la iglesia en la Odisea? ¿Y cuándo surge? ¿Cuándo surge? No, creo que no me consiguieron responderme. Entonces yo quiero decirles lo siguiente: la iglesia en Filadelfia, la iglesia en la Odisea, ella necesita primeramente suceder el proceso de la iglesia en Filadelfia. Cuando comienza el proceso de la iglesia en Filadelfia, tienen lo que acompañan este proceso, realmente ven cómo la iglesia en Filadelfia ve los errores que eran practicados en la época y lo que el Señor quiere liberarnos de estos errores y avanzar. Entonces son personas que vieron esta luz, vieron estas verdades, pero yo voy a escribir aquí. Por eso que ella siempre nace paralela a la iglesia en Filadelfia. Sin embargo, ella está formada por aquellos que tomaron el conocimiento de la obra del Espíritu en restaurar a la iglesia, pero dan mucho más valor al conocimiento en la letra, son fuertes en sus opiniones, confían en su propia capacidad y no confían en el poder del Espíritu. La palabra de ayer fue para inocularlos a ustedes, no confiar en su capacidad y confiar totalmente en el poder del Espíritu. Si no, nosotros vamos a caer en la Odisea. ¿Usted conoce las verdades para restaurar Filadelfia, pero usted confía en su capacidad? Entonces, su característica de la iglesia en la Odisea es la arrogancia y el envejecimiento espiritual. Por tanto, hermanos, surge paralelamente la iglesia en Filadelfia. Por tanto, también comienza a surgir en el siglo XIX y va hasta el final de esta era. Bueno, entonces, yo voy a volver rápidamente para Hechos capítulo 7, porque Hechos capítulo 7, lo que Esteban habló en su discurso, es muy aclarador, porque el pueblo de Dios se apartó de la línea de Dios y el pueblo de Israel se apartó de la línea de Dios, y lo mismo, todo lo que sucede al pueblo de Israel sucede con la iglesia también. ¿Sabían eso? Entonces quedó claro en el discurso de Esteban que el principal motivo del destierro del pueblo de Israel hacia Babilonia, ¿qué es el destierro? Es perder su tierra. El pueblo fue llevado cautivo. El pueblo que hacía parte del reino de Judá, reino del norte, el reino de Israel, el reino del sur, fue dividido en el tiempo de Roboán. El reino del sur es el reino de Judá, el reino del norte. Casi que todos los reyes no hicieron lo que era bueno delante del Señor. El Señor ya los había llevado para el cautiverio por el rey de Asiria. Se esparcieron por la tierra de Asiria. Pero el reino de Judá duró un poco más, pero también hicieron lo que era malo delante del Señor. Y el Señor finalmente los llevó al destierro y se esparcieron por Babilonia.
Este es el cautiverio babilónico. Esta misma figura sucedió con la iglesia también en la práctica. Cuando nosotros hablamos de la iglesia en Tiatira, que cayó al fondo del pozo, la condición de la iglesia, en verdad la iglesia fue llevada al cautiverio babilónico. Y aquella misma mujer, Jezabel, que fue la responsable de hundir a la iglesia, de llevar a la iglesia en Babilonia, es la misma. No sé si ustedes perciben, tiene un paralelo aquí en Apocalipsis. Vamos a ver. Apocalipsis 17. Versículo 1. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tiene las 7 copas y habló conmigo diciendo: ven acá, te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Miren el versículo 5. Y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia, la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Entonces, esta mujer es llamada de Babilonia. Entonces, el cautiverio babilónico sucedió, hundió, se concretó, se completó en la era de la iglesia en Tiatira. Y Sardis es el intento de salir del cautiverio babilónico, pero este comienzo fue muy débil. Tal es así que el Señor es el que habló, que manda escribir a la iglesia en Sardis: tú tienes el nombre de que vives, pero estás muerto. Usted parece que está muerto. Usted no consiguió hacer más allá de la justificación por la fe. Entonces, por eso, hermanos, yo voy a continuar leyendo. El destierro, el cautiverio babilónico del pueblo de Israel fue porque Israel no quiso dar oídos a la palabra de Dios transmitida por medio de los profetas enviados por Dios, comenzando con la desobediencia a Moisés. Esto está en Apocalipsis 17. A este Moisés, a quien negaron reconocerle, diciendo: ¿quién te constituyó autoridad y juez? A este envió Dios. Hermanos, es importante, cada vez que oímos que Dios envió a alguien, alguien va a hablar por Dios, está autorizado para hablar por Dios. Entonces, ellos preguntan: ¿quién te constituyó autoridad y juez? A este envió Dios como jefe y libertador, con la asistencia del ángel que le apareció en la zarza. Hermanos, este ángel es el mismo Señor. El Señor es quien asistió. Hermanos, en verdad, el Señor que le dio poder, autoridad para Moisés hacer la obra de Dios. Este los quitó haciendo prodigios y señales en la tierra de Egipto, así como en el Mar Rojo y en el desierto durante 40 años. Y fue Moisés quien dijo a los hijos de Israel: Dios os levantará de entre vuestros hermanos un profeta semejante a mí. ¿Quién es este profeta que Dios prometió levantar para el pueblo de Israel? Es Jesús. Y este Moisés, quien estuvo en la congregación del desierto, un ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres, el cual recibió, este Moisés recibió ¿qué? Recibió palabras vivas para transmitirnosla. Moisés nunca habló su propia palabra. Él solo habló palabras vivas que él recibió de Dios para transmitir al pueblo. Versículo 39. A quien vuestros padres no quisieron obedecer. No obedecer a Moisés es no obedecer a Dios.
porque Dios es quien manda que Moisés transmita las palabras vivas y las palabras que Dios quiere transmitir al pueblo de Dios, que hoy somos nosotros en la iglesia. No son palabras doctrinarias, son palabras vivas que nos dan vida, nos dan dirección, nos hace la circulación de la vida, que nos trae la energía de la vida y vitalidad, nos hacen vivir. A quien vuestros padres no quisieron obedecer, antes se rebelaron y en su corazón volvieron a Egipto. Yo no voy a tener tiempo de hablar mucho, voy ya directo al versículo 51. Duro de cerviz e incircuncisos de corazón y de oído, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Hermanos, ¿cuál es el motivo del cautiverio babilónico? Es rechazar la palabra de Dios, es resistir a lo que el Espíritu Santo quiere hacer en la iglesia o quiere hacer en su pueblo. Entonces, el pueblo de Israel hizo esto y los judíos en el tiempo de Jesús también hacían esto. Y versículo 52, ¿a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Ellos mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. Ustedes traicionaron a Jesús. Dios mandó a este Jesús como el profeta para hablar por Dios en este último tiempo. Y ustedes traicionaron a Jesús y ustedes lo asesinaron. Ahí fue una palabra muy fuerte. Fue en este momento que los que estaban en el Sanedrín se tumultuaron la sesión y apedrearon a Esteban, porque era exactamente, Esteban estaba hablando la verdad. Hermanos, hoy es lo mismo. Paralelamente, la historia de la iglesia siguió el mismo camino. El apóstol Pedro, Pablo y Juan fueron enviados por Dios para hablar su palabra, la palabra viva, la cual siendo recibida por la iglesia por medio de la comunión, inculcándola en el corazón por medio de la práctica del oír con fe. Yo estoy insistiendo tanto en esto, oír con fe, la inmersión en la palabra. Esta sería la voz de comando de Dios para gobernar a la iglesia y darle dirección y también poder para ejecutar su obra con milagros. Hermanos, nosotros tenemos que agradecer a Dios. Nosotros estamos presenciando esto en nuestros días. No vamos a rechazarlos. No vamos a dar la espalda a esto. Vamos a cooperar con el Señor. El Señor quiere continuar. Este es solo el comienzo. Hay muchas cosas para que el Señor realice. Entonces, el Señor, sin embargo, por la acción del enemigo de Dios, la iglesia abandonó a los apóstoles, despreció la palabra de los profetas. ¿El resultado cuál fue? La degradación. Y con el resultado de la degradación, la iglesia necesita de un gobierno. Ahí entra el gobierno humano. Y entrando el gobierno humano, hermanos, ya entra el elemento de la corrupción. Y al final el cautiverio babilónico. La iglesia cayó en Babilonia. La reforma podría haber sido un instrumento para salir del cautiverio. Infelizmente el Señor le dice, tienes nombre que estás vivo, pero estás muerto. Apocalipsis 3, versículo 1. No solamente no restauró la unidad del pueblo de Israel, de Dios, en Jerusalén como lugar de habitación de Dios. Esto está en Deuteronomio 12. Vamos a abrir. Yo creo que es importante que nuestra nueva generación entienda esto. Deuteronomio 12, versículo 4. Porque do versículo 1 a 3, Deus diz assim: Porque del versículo 1 al 3, Dios dice así: e o povo que vocês vão desapostar, ustedes van a entrar en la buena tierra de Canaán, y el pueblo que ustedes van a echar, van a derrotar, es un pueblo pagano. Ellos adoran a los dioses falsos y adoran ¿qué? altares, Bajo todo árbol frondoso, levantan altares.
para adorar a sus dioses en cualquier lugar. Entonces, el versículo 4. Pero ustedes no adoran a dioses falsos, ustedes adoran a un único Dios. Ahí en el versículo 4. No haréis así a Jehová vuestro Dios. No es cada uno encontrar un árbol frondoso y adorar bajo el árbol. No. Levantan un altar y sacrifican, hacen sacrificio para dioses falsos en cualquier lugar. No, Dios no quiere esto. Dios es un Dios que Él es quien determina el lugar, Él es quien determina dónde el pueblo debe ir y adorarlo. Entonces, versículo 4. No haréis así a Jehová vuestro Dios, sino que el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere de entre todas vuestras tribus, para poner allí su nombre por su habitación, ese buscaréis y allá iréis. Dios es quien determinó esto. No es en cualquier lugar. Hay un lugar correcto. ¿Y cuál es este lugar correcto? Es la base correcta donde Dios escogió para el lugar de su habitación. Y nosotros sabemos por la historia del Antiguo Testamento, este lugar que Dios escogió fue Jerusalén. Jerusalén fue el lugar escogido para allí establecer el lugar de habitación de Dios. Tal es así que allí fue construido el templo, la casa de Dios. Y el pueblo, aunque esparcido por toda la tierra de Canaán, ellos no podían tener lugar de habitación en cualquier lugar. Ellos, aunque no es como hoy, hay aviones, hay automóviles para llegar. Ellos eran obligados cuando habían fiestas en Jerusalén. Ellos tenían que, no importa la distancia donde usted esté, usted tiene que subir a Jerusalén. Esto está hablando en el versículo 6. Y allí llevaréis vuestros holocaustos, no es en cualquier lugar, a ese lugar, vuestros sacrificios, vuestros diezmos y la ofrenda elevada de vuestras manos, vuestros votos y vuestras ofrendas voluntarias. ¿Dónde estoy? Las ofrendas voluntarias y las primicias de vuestras vacas y de vuestras ovejas. Y comeréis allí, solo allí, comeréis delante de Jehová vuestro Dios, y os alegraréis, vosotros y vuestras familias, en toda obra de vuestras manos, en la cual Jehová tu Dios te hubiere bendecido. Es allí, hay que ir allí. No haréis como todo lo que hacemos nosotros aquí ahora, cada uno lo que bien le parece. Lo que me parece bien, yo levanto una denominación. Lo que me parece bien, yo levanto una congregación. Lo que me parece bien, yo levanto una comunidad. Hermano, no es así. La iglesia tiene una base correcta. Tiene el lugar correcto donde Dios escoge. Y es en esa base, es la base de la unidad de todo el pueblo de Dios. Esto mantuvo la unidad de las 12 tribus de Israel. Si Dios no hiciese esto, después de algún tiempo, cada tribu iba para su propia dirección. ¿Creen o no? Y ellos se iban a tornar 12 naciones. No, por causa de esto, ellos se conservaron como una sola nación. La unidad del pueblo de Israel se establece en Jerusalén, en el lugar donde Dios determinó y puso su nombre y puso su habitación. Entonces, hoy es lo mismo. La iglesia solo tiene un lugar para ir. Este lugar es donde está la base de la unidad de todo el pueblo de Dios. Todos los hijos de Dios, hermanos, verdaderamente regenerados por el Espíritu, no pueden ser excluidos de esta base. ¿Está bien? Entonces, los primeros pasos para que el pueblo de Dios salga del sistema clérico y laico sucedió en el siglo XVIII con el conde Zinzendorf y otros hombres. Yo ya hablé esto en la historia de la iglesia, los cuales recibieron a los hermanos de Moravia que huían de la persecución por la invasión en Austria.
Y ellos abolieron la jerarquía y comenzaron a llamarse unos a los otros simplemente de hermanos. Hermanos, esto ya significa un retorno del cautiverio babilónico, porque en el cautiverio babilónico hasta Sardis aún mantenía el sistema de clérigos y laicos, un sistema pastoral, un sistema de sacerdotes, un sistema de padres. Dios no quiere esto, hermanos. Dios no quiere dividir una clase en la iglesia de cleros y otra clase en la iglesia de laicos. No, todos son miembros vivos del cuerpo de Cristo. Todos necesitan servir. En la iglesia no es así. Yo no tengo tiempo, yo trabajo mucho, no tengo tiempo. Entonces ustedes preocúpense con llevar la iglesia en adelante y yo solamente contribuyo con ofrenda. No, no existe esto. Por más ocupado que usted esté, usted debe ser un miembro activo que funciona en el cuerpo de Cristo. Nadie es solamente un miembro en medio de los laicos. Todos son miembros vivos del cuerpo de Cristo. Entonces, infelizmente, la iglesia en Sardis no abandonó esto. Oh Señor Jesús. Pero en la historia del conde Zinzendorf ya comenzó a esbozarse esto. Ellos recibieron refugiados de todas las denominaciones. ¿Cómo nosotros vamos a establecer quién es superior aquí? No, aquí todos somos hermanos. Por eso ya comenzó un pequeño bosquejo. Ahí, a la primera mitad del siglo XIX, el espíritu entonces despertó a algunos en las islas británicas que para profundizarse en el estudio de la escritura sagrada, en lo referente a la palabra de la profecía. Esto está en Apocalipsis 1.1. Ellos comenzaron con esto. ¿Sabían esto? ¿Qué dice Apocalipsis 1.1? A Amir le gusta, ¿no es así? A Amir le gusta el capítulo 1.1. ¿Qué dice Apocalipsis 1.1? La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto y la declaró, enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Entonces, ellos estaban preocupados. Entonces, ¿qué es esta revelación de Jesucristo? Que Dios quiere revelar a sus siervos y notifica a uno. Ellos querían saber entonces, el Señor necesita revelar más porque en aquel tiempo solamente una verdad muy fuerte fue restaurada, que es la justificación por la fe. Y no tenían aún la visión clara de que la iglesia es un cuerpo vivo de Cristo. Ellos aún practicaban ¿qué? Usted estaría en un sistema eclesiástico estatal, la iglesia anglicana bajo el gobierno británico, la iglesia luterana bajo el gobierno del Estado de Alemania. Entonces, hermanos, usted pertenecía a algunas iglesias particulares. Ahí faltaba la visión de que la iglesia no es esto. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Entonces ellos comenzaron a estudiar, Señor, revélanos más. Entonces, en la búsqueda de la unidad del cuerpo de Cristo, ellos comenzaron a buscar la unidad del cuerpo de Cristo. Muchas revelaciones de la Biblia fueron reveladas, entre ellas la naturaleza celestial de la iglesia, porque la iglesia no es meramente una organización religiosa entre los hombres. Descubrieron por la palabra que la iglesia no es de ámbito nacional como la iglesia anglicana, ni tampoco las muchas denominaciones que se formaron en la última reforma. Pasaron a reunirse sin ninguna denominación, solo en el nombre de Jesucristo. Ellos usan Mateo 18:20, donde dice, donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, yo estoy en medio de ellos, buscando la presencia del Espíritu Santo para mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Esto está en Efesios 4:3 y 4. Hermanos, esta fue sin duda alguna una acción del Espíritu para el retorno de la condición de la iglesia a la iglesia en Filadelfia.
esta iniciativa fue el inicio. Ellos sufrieron persecuciones por parte de las denominaciones y del sistema eclesiásticos instituidos en la época. ¿Por qué? Porque eran muy diferentes. Ellos no pertenecían a ninguna denominación, tampoco ellos tenían pastores entre ellos, tenían sacerdotes instituidos entre ellos. Entonces, la posición que ellos tomaron constreñía a los demás y hasta aún los condenaban. Hermanos, de cierta manera fue así en nuestros comienzos. Aquí en Ribeirão Preto, ustedes saben, cuando ustedes comenzaron, es verdad, muchas personas quedaron extrañas con la posición que tomamos. ¿Qué denominación ustedes son? No tenemos denominación. Y era tan difícil decir el nombre de la iglesia, entonces tenían que explicar que la iglesia no tiene nombre. Y hoy no necesita hacer nada de esto. Haga el ven y ve. Ellos van a vivir la realidad de la iglesia. Entonces, hermanos, las personas miraban medio torcido. Ustedes no tienen denominación, ustedes no tienen pastores, no tienen sacerdotes, no tienen líderes. Entonces, es un rebaño sin pastor. ¿Cómo es eso? Entonces, ellos eran mal vistos en aquella época. Y la posición que tomaron, y no mucho tiempo después, infelizmente surgieron división entre ellos. Crearon un grupo que recibían más a los santos, que se llamaban hermanos abiertos. Ellos eran muy estrictos por la verdad que recibieron. No vamos a aceptar, aquí está en la división. Quien no tiene la visión de la unidad. Era muy exclusivo. De entre ellos surgió un grupo más abierto. Y los que continuaron en la visión inicial eran llamados de hermanos exclusivos o simplemente de hermanos. Y en el Brasil son conocidos como hermanos unidos. Pero en el original ellos eran llamados solamente hermanos. Se percibe que hubo un comienzo del despertar para el pueblo de Dios salir del cautiverio babilónico. Sin embargo, aún faltaba algunas cosas para que esta iniciativa se tornase efectiva. No fue muy efectivo esto. Ahí entonces, al comienzo del siglo XX, Watchman Nee fue levantado por Dios para dar continuidad al retorno del cautiverio babilónico a Jerusalén, para la reconstrucción del templo. Yo estoy haciendo un paralelo con la historia de Israel. Él fue muy ayudado por los escritos de los siervos de Dios del pasado, especialmente de los escritos de los hermanos unidos. El hermano Lee percibió qué es lo que estaba faltando a los hermanos. Percibió que los hermanos dieron atención a una unión o una unidad idealista de una iglesia espiritual en los cielos. Esto es muy idealista. Les faltaba aún la visión de la unidad de la iglesia en cada ciudad. Esto Watchman Nee escribe en su libro La ortodoxia de la iglesia. ¿Está bien? Y que aún faltaba la lección de la iglesia en cada ciudad, y el amor fraternal debe practicarse primeramente en la iglesia, en una ciudad. Y en el Nuevo Testamento nosotros vemos ¿qué cosa? Vemos que la iglesia no posee nombres. La iglesia, los hermanos que se reunían en Jerusalén, ellos hacían parte de la única iglesia, la iglesia en Jerusalén. Los hermanos que se reunían en Antioquía eran la iglesia en Antioquía. Los hermanos que se reunían en Éfeso eran la iglesia en Éfeso. Así en adelante, la iglesia en Esmirna. Entonces no había en una ciudad iglesia A, iglesia B. Había solamente una sola iglesia. Esta fue la visión que Watchman Nee vio. Entonces, él procuró practicar esta visión en China. Y cuando en la Biblia se trata de una provincia mayor que una ciudad, ahí la Biblia cuidadosamente usa la iglesia en el plural. Por ejemplo, las iglesias de Asia. Es una región.
las iglesias de Macedonia, entonces es una provincia. Las iglesias de Galacia es una región mayor que una ciudad. Y Watchman ni vio esto. Opa, es esto que nos está faltando. Entonces vamos a practicar, se puede practicar. Vamos a volver a una base correcta. Entonces la unidad, él vio que la unidad de la Iglesia Católica Romana practica la unidad en el ámbito mayor que una ciudad. La unidad organizada por el hombre siendo la unidad de apariencia exterior. La unidad practicada por los hermanos era una unidad espiritual en los cielos, idealista. Y los hermanos disidentes de entre los hermanos unidos, eran llamados de hermanos abiertos, optaron por la administración independiente de cada grupo de reunión, cayendo en el error de las iglesias congregacionales o de las iglesias cristianas. Ustedes percibieron, esta base también está errada. Asia Menor hace menor que una ciudad. Entonces, mi grupo de reuniones es una congregación. Yo soy independiente de los demás y yo solamente mantengo comunión con otras congregaciones. Este es el camino de la iglesia congregacional. No es el camino correcto. Entonces, debemos acompañar los avances en dirección a Filadelfia. Los hermanos fueron usados por el Espíritu Santo para libertar a la iglesia de la jerarquía introducida con el gobierno de los obispos y comenzado en el siglo II. Con esto se torna posible el funcionamiento de los miembros del cuerpo de Cristo, que ya fue un gran avance. Yo quiero decir lo siguiente: los hermanos unidos fueron usados por el Señor para libertarse del clericalismo, para la iglesia libertarse de la jerarquía y devolviendo el funcionamiento del cuerpo de Cristo. Esto fue un gran avance. Y Watchman Nee nos dio la visión de la unidad de la iglesia según el límite de cada ciudad. Se hizo posible tener una base de unidad en que todos los hijos de Dios en cada ciudad estén incluidos independientemente de qué denominación cada uno dice pertenecer. Hermanos, no sé si ustedes entendieron. Yo creo que principalmente los adolescentes más jóvenes no participaron de nuestra época. Hermanos, es importante que ustedes sepan por qué nosotros nos llamamos de iglesia en Ribeirão Preto. Nosotros que estamos en Ribeirão Preto. ¿Por qué? Porque nosotros tomamos como base de unidad la base que incluye a todos los hijos de Dios que están en Ribeirão Preto. ¿Ustedes entienden? Aquí en Ribeirão Preto puede haber denominación A, denominación B, C y muchas denominaciones. Y nosotros no podemos reunirnos aquí en la base de un grupo más exclusivo entre nosotros. Nosotros tenemos que reunirnos en la base que Dios escogió, un lugar de habitación para la unidad de los hijos de Dios, del pueblo de Dios. Y esta base de Jerusalén, hermanos, es esta base de la unidad que incluye a todos los hijos de Dios en cada ciudad. Entonces, en verdad, todos los verdaderos regenerados por el Espíritu que habitan aquí en Ribeirão Preto hacen parte de la iglesia en Ribeirão Preto. Y con esto, hermanos, la cuestión de representatividad, cuando usted está en la base no divisiva, en la base que une, que incluye a todos los hijos de Dios en esta ciudad, Dios entonces, cuando Él quiere hablar con la iglesia, Él entrega la carta para el destinatario correcto. Porque si Dios quiere escribir una carta a la iglesia en Ribeirão Preto, Él va a entregar ¿a quién? Para el grupo A, grupo B, grupo C, grupo D, denominación A, B, C, D. ¿A quién va a entregar esta carta? Él va a entregar para los ángeles de la iglesia en Ribeirão Preto. ¿Y quiénes son los ángeles de la iglesia en Ribeirão Preto? Son los mensajeros.
no son los que tienen su propio mensaje, son los que transmiten el mensaje recibido de Dios. Y este mensaje recibido de Dios, hermanos, no es solo para los que están aquí reunidos en este local, sino que es para todos los hijos de Dios en Ribeirão Preto. Ustedes percibieron, esta es la base de la unidad en Jerusalén, donde Dios mandó que todos viniesen a esta base. Ustedes no pueden hacer lo que bien le parece, lo que bien le parece a sus ojos. Ustedes tienen que ir al lugar que yo establecí. Este lugar que yo establecí, este lugar de unidad. Ahí volvió el regreso a Jerusalén. ¿Ustedes entienden? Y la práctica de esta visión equivale a atender al decreto del rey Ciro de Persia para salir de Babilonia y volver y subir a Jerusalén, que ustedes leyeron Esdras 1, versículo 1 al 3. Vamos a leer de nuevo. Esdras, capítulo 1. Señor Jesús, vamos. Hermanos, Dios es tan maravilloso, tan maravilloso. Dios levanta un rey de Persia que no tiene nada que ver con los judíos, que en verdad él conquistó al imperio babilónico y en el imperio babilónico es que sucedió el cautiverio del pueblo de Judá. Él no tenía nada que ver, pero Dios despertó su espíritu. Dios, en verdad, muchos años antes mencionó su nombre sin él haber nacido. Y él fue despertado por Dios para dar un decreto y apoyar a los que quieren volver y restaurar a Jerusalén y reconstruir el templo. Miren qué cosa maravillosa. Aquí dice el versículo 1. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judea. Dios levantó al rey de Persia para esto. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén que está en Judá, y edifique la casa de Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Vamos a subir. Solo que no era fácil. Ya eran 70 años de cautiverio. Ya había sido, el pueblo ya había sido llevado en exilio por 70 años. ¿Qué son 70 años? Es una vida. 70 años son por lo menos 2 generaciones, para 3 generaciones. Usted ya se estableció en Babilonia, ya nació su hijo, sus hijos, y ya nacieron sus nietos. Usted ya tiene su negocio allí, su ventita, su pequeño negocio. ¿Cómo se dice? Negocio. Un pequeño negocio, y usted va a dejar todo y volver a Jerusalén. No tiene infraestructura, no hay nada. Allí es un desierto, está todo en ruinas. ¿Usted volvería? ¿Sabe cuántas personas volvieron? Sumando con sus siervos y siervas y con los levitas que fueron juntos, hermanos, no llegaba a 50,000. Ciertamente había millones. Ya en el cautiverio babilónico volvieron menos de 50,000. Pero estos menos de 50,000 que volvieron de Babilonia a Jerusalén y reconstruyeron el templo allí, hermanos,
Ciertamente ellos hicieron una gran cosa. ¿Qué gran cosa? ali em La representatividad. eles restabeleceram na Allí en Jerusalén, ellos restablecieron la nación de Israel. Es verdad, ellos pueden ser el menor número, pero ellos constituyen. Entonces, esto voy a explicar mejor después. Las 7 cartas que el Señor ordenó a Juan que escriba y mande precisaban ser entregadas a los destinatarios correctos. La carta para la iglesia en Filadelfia no podía ser entregado para la denominación A, denominación B. Ya expliqué esto. Tenía que ser entregado a al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto quiere decir al liderazgo que representa a todo el pueblo de Dios que vive en Filadelfia. Por eso, hermanos, cuando el Señor nos da la palabra profética, nosotros tenemos la responsabilidad de entregar a todo el pueblo de Dios. ¿Por qué nosotros vamos a las calles? ¿Por qué nosotros cargamos los libros, llevamos los libros de la revelación que el Señor nos dio en las calles? Para predicar este evangelio del reino en las calles. Porque esta carta, el contenido de esta carta no es solo para nosotros. El contenido de esta carta también es para todos los otros que hacen parte de la iglesia. ¿Ustedes entienden? Entonces, nosotros solamente somos representantes de esto y recibimos primero. Y ahí, esta es una cuestión extremadamente crucial. Con la restauración del templo en Jerusalén, Dios entonces comienza a habitar en Jerusalén y habla por medio de sus profetas nuevamente. Esto trajo de regreso la enseñanza de los apóstoles de la palabra profética. Con esta posición que Watchman tomó, el Señor vuelve a entregar la palabra profética a la iglesia. Comenzamos a tener la palabra profética, ¿ustedes entienden? Watchman Nee practicó conforme a la visión recibida y levantó cerca de 400 iglesias en China y 30 iglesias en el sudeste asiático. Enseguida el Señor usa a Witness Lee para llevar esta práctica de esta visión para el mundo occidental. Y uno de sus cooperadores, Don Yulan, fue enviado por el Espíritu Santo a Brasil. Debido a su fidelidad y visión y a su pasado emprendedor, el hermano Don no se limitó al aspecto teórico de la palabra. Antes, implementó varias herramientas para la propagación del Evangelio del Reino, dando mucha importancia a la palabra escrita, tales como la editora, Árbol de la Vida, periódico Árbol de la Vida, Expo Libro, CPEP, Colportaje, Bucafé y un centro de conferencias llamado de Estancia Árbol de la Vida. Como resultado, no solamente muchas iglesias fueron levantadas en el continente sudamericano, el Espíritu abrió puertas del Evangelio del Reino a casi todos los continentes. Ahora, hermanos, aún con la restauración, con la casa de Dios en Jerusalén, la restauración de la palabra apostólica, aún sentimos falta de algunas cosas. Aún es posible que haya disidencia, reivindican tener la visión de la iglesia en cada ciudad y cada grupo puede decir que es la iglesia legítima de aquella ciudad. ¿Cómo resolver esta cuestión? Aún falta algo. En otras palabras, voy a explicar en el próximo mensaje. Aún teniendo Zorobabel reconstruyendo el templo, 70 años después, 70 años después de haber reconstruido el templo, Nehemías busca información sobre Jerusalén. Y el hermano de él le dice a él, yo fui a Jerusalén, pero está triste. Está todo en ruinas. El pueblo está en ruinas. Jerusalén está, los muros derrumbados, los portones quemados, las puertas quemadas. Está todo en una desolación. Entonces, ¿por qué, hermanos? ¿Por qué nosotros hemos hecho
el regreso del cautiverio babilónico, es porque el templo fue reconstruido, pero la ciudad de Jerusalén aún no fue reconstruida. Y la ciudad de Jerusalén, no siendo reconstruida, es por falta de los muros de Jerusalén. Y no teniendo los muros, no hay gobierno. Es tierra de nadie aún. De los arabios, Sanbalat, Tobías, Gesem, entran, dan órdenes y salen, ¿entienden? Está todo aún en abandono. Ahí Nehemías tomó el encargo. Él dijo al rey, Artajerjes, él era copero del rey, le dijo al rey, el rey le dijo un día, ¿por qué usted está triste? Usted nunca me sirvió triste, siempre fue contento y alegre. ¿Hay algo que te preocupa? Él le dijo, de hecho, mi pueblo, donde están enterrados mis antepasados, Jerusalén, está en ruinas. Yo estoy muy triste con esto. Él lloró por esto. Pidió perdón al Señor por esto. Y él perdió permiso, autorización para él volver. ¿Volver a qué? Necesita reconstruir los muros. Este es el trabajo que nosotros estamos haciendo. Voy a terminar por aquí. Usted va a ser un reconstructor de los muros. Hermanos, dentro de los muros, Dios manda. La palabra de los apóstoles nuevamente tiene valor aquí dentro. Entonces, estamos aquí para reconstruir los muros, para que el Señor pueda hacer su voluntad aquí en la tierra. Amén. Jesús es el Señor.